La fiesta de Shavuot. La serie que vamos a estar viendo se llama Haderech Mitzvot. Ha quiere decir la o el o la. Derech es camino o el caminar, y mitzvot son los mandamientos del Eterno. Haderech Mitzvot se traduce al camino de los mandamientos o andar en los mandamientos. Y vamos a hablar, hermanos, en sí vamos a cubrir los 613 mandamientos. A través de esta serie los vamos a ir desglosando, vamos a ir viendo cómo se aplican a nuestras vidas, y vamos a estar viendo cada aspecto de ellos y la importancia de los mitzvot. Como decía, Haderech Mitzvot quiere decir el caminar en los mandamientos o el camino en los mandamientos. Es una forma muy poética que se ha usado entre los rabinos para hablar sobre este estilo de vida. Incluso Haderech Mitzvot no es completamente para el pueblo judío o las 12 casas de Israel. Es extendido por mucho tiempo entre las naciones. Curiosamente les compartí a mi esposa en esta mañana que ella había conocido a esta muchacha en el centro comercial, que por favor les pedimos que sigan orando por ellos, por estas dos mujeres. Y ella le decía, ¿tú eres judía? Y ella decía, mi esposo le contestó, no de nacimiento. Mi esposo creo que tiene algo de linaje, pero yo no nací judía, pero yo amo al pueblo judío y guardo Torah. Y le dijo, ¿tú guardas Torah? Dijo, sí. Dijo, no. ¿Guardas Shabbat? Sí. ¿Comes kosher? Sí. ¿Guardas las fiestas? Sí. Y le dijo a mi esposa, incluso acabamos de tener un seder. Me dijo, no, tú eres judía. Y hablando de esto, hermanos, es que se ha definido a veces entre términos y entre tantas clasificaciones, hemos malinterpretado muy mal a veces quién es y quién no es pueblo de Dios. Por eso a mí este término me gusta mucho, porque es Haderech Mitzvot, quien camina en los mandamientos del Eterno, realmente viene a ser pueblo del Eterno, porque Él los dio. En la actualidad hay muchas objeciones para obedecer a Dios, y realmente, hermanos, cuando hablamos de la obediencia hacia el Eterno, entendemos que estamos hablando de guardar los mandamientos del Señor. Muchas veces se habla de obedecer al Señor, de caminar de acuerdo a sus caminos, pero no se habla con mucha claridad, porque esto entonces ya tiene que empezar a involucrar qué tenemos y qué no tenemos que hacer. Y seamos sinceros, hermanos, a muchos de nosotros como seres humanos no nos gusta que nos digan qué hacer. Desafortunadamente, dentro de muchos grupos de creyentes se ha malinterpretado lo que es la gracia, y que vivimos ahora en una libertad completa, donde no tener que hacer ciertas cosas, pero ahora lo vamos a ver y entender por medio de la luz de la palabra. Y estas son varias objeciones que yo he oído, incluso hablando con varias personas que son creyentes, algunas personas que se dicen creer en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero que no guardan Torah. Estas han sido una de sus objeciones, y las vamos a mirar un poquito antes de entrar a lo que son los mitzvot, los mandamientos. Uno de ellos es: los mandamientos fueron para los judíos. Eso es muy clásico, que siempre lo oímos, ¿no? Tú estás guardando algo que solo los judíos deben de hacer. Otro es: esos reglamentos no se aplican para la vida espiritual de hoy. Ese lo escuché de un pastor que tenía una congregación muy grande, que incluso ese día estaba hablando de los 10 mandamientos, pero después me dijo, eso no se aplican a nuestra vida en el día de hoy. Otra objeción es: Dios nos llamó a la gracia y no a la ley. Vamos a hablar un poquito de eso también. Otro punto es imposible guardar los mandamientos del Antiguo Testamento como ellos lo conocen. Otra objeción son reglamentos antiguos para tiempos antiguos. Esa me gustó mucho, me la dio un maestro del Instituto Bíblico, que incluso su clase era el Antiguo Testamento, como ellos lo llaman. Obviamente nosotros no lo consideramos antiguo para nada, para nosotros es el Tanakh, la Torah. Y la última objeción que siempre oigo constantemente es: pecas al querer ponerte bajo la ley. Y vamos a hablar un poquito de eso. Hablando del primer punto, los mandamientos no son solo para los judíos, sino para todo aquel que es pueblo de Dios. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 49. Éxodo 12, 49.
Muchas veces, en muchos lugares, queremos manipular la palabra de Dios para nuestro propio beneficio. En el mismo Brit Hadashah, en la porción de esta semana, estábamos leyendo que quién cobraba los diezmos. Aquellos que se acuerdan, la porción que leímos hoy de Brit Hadashah hablaba de Melquisedec, pero hablaba de otro tipo de personas, los levitas. Dice, porque los levitas son los que toman el diezmo. ¿Cuántos hijos de Aarón hay aquí? ¿Algún Kohanim por ahí? Entonces nadie puede cobrar diezmo, ni su servidor, porque yo soy hijo de Aarón. Entonces, por ende, hermanos, el diezmo que muchas veces se aplica en muchos lugares no es bíblico, porque no hay Mishkan, no hay un templo, no hay levitas. Habrá un tiempo en el milenio donde Yeshua regresará, establecerá el templo y va otra vez a empezar la función de los diezmos, sí, pero en nuestros tiempos el diezmo no es aplicable porque no hay templo. Y desafortunadamente en muchos lugares se atormenta a gente cuando no da esa décima parte que realmente no es aplicable a nuestros tiempos. Y aún hasta se les dice, estás en pecado, estás mal, Dios no te va a bendecir, y realmente no hay base bíblica para ello. Lo que sí sabemos es que cuando tú das, Hashem te bendice. Hashem nunca se queda con las manos cerradas. Esa es una regla de oro, pudiéramos decir. Tú das, tú vas a recibir. Pero en ningún punto puedes condenar a alguien en base a algo que no tiene base bíblica. El libro de Éxodo 12:49 dice: la misma Torah será para el natural y para el ger, o para el extranjero, que habite entre vosotros. La misma instrucción, la misma Torah iba a ser para los de las 12 tribus de Israel, igual como los extranjeros que se iban incorporando al pueblo de Israel. Los Gerim, los extranjeros, hermanos, que la mayoría de nosotros formamos parte de ese grupo, era un grupo muy peculiar dentro de Israel porque sabían que no venían de las tribus de Israel, pero decidían injertarse al pueblo del Eterno. Decidían acatar los mandamientos del Señor para sus vidas, y por ende la misma justicia que se aplicaba a los israelitas se aplicaba a estos extranjeros. Y ahora, hermanos, yo me asombro de cómo a veces muchas cosas no se pueden aplicar cuando Hashem es un Dios de eternidad. Él no tiene límites, Él no tiene pautas, todo es continuo, todo es en un ciclo. En el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 17, dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olive silvestre, hablando a los Gerim, a los extranjeros, han sido injertado en lugar de ellos y han sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Aquí está hablando, hermanos, que nosotros las naciones, por medio de Yeshua, fuimos injertados al olivo que es Israel. Y somos hechos partícipes. ¿Partícipes de qué? Lo primero que iba a decir un pastor es de los diezmos. Pero ni eso lo podemos aplicar en nuestros tiempos. ¿Saben que somos partícipes de las bendiciones de guardar los mandamientos del Eterno? Porque el ser obedientes al Eterno, en guardar sus mandamientos y el estar en Haderech Mitzvot, estar en los caminos de los mandamientos del Eterno, nos atrae bendición. Incluso la Torah nos dice que cuando nosotros damos oído a la Torah y somos obedientes, dice que las bendiciones nos alcanzan. Eso quiere decir que aunque estés huyendo de ese buen trabajo, te va a alcanzar. Aunque estés huyendo de esa bendición, Adonai con su mano estrecha te va a alcanzar porque estás obedeciendo a su palabra. Entonces aquí, hermanos, podemos ver que la Torah no es solo para en sí los judíos o las 12 casas de Israel. Viene a ser para todo aquel que quiere venir a formar parte del pueblo, aquel que se quiere injertar al olivo de Israel. Y aquí Rav Shaul, este rabino, lo dice muy claro. Dice: y ha sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Cuando nosotros sacamos la Torah y la alzamos en un momento, decimos: Bezut HaTorah, esta es la Torah que Adonai dio al profeta Moshe. Inmediatamente entonamos una parte del libro de Proverbios. Este es un árbol de vida. Felices son aquellos que se retienen a él y todos sus caminos son paz. Incluso, hermanos, las manillas del Sefer Torah, las manillas del pergamino se le llaman Etz Chaim Hi, las ramas, las raíces del árbol de vida. Y algo que es bien curioso es que hay un
pasaje en el libro de Apocalipsis, donde dice que cuando Hashem restaure las naciones y durante el milenio, dice que las naciones vendrán al árbol de vida y que con sus hojas van a ser sanados. Y poéticamente a la Torah siempre se le ha conocido como el árbol de vida. Yo creo que, hermanos, en el tiempo del milenio van a venir los que queden de las naciones, y aquellos que estén buscando sanidad la van a encontrar dentro de los mandamientos. Así como muchos de nosotros hemos encontrado sanidad espiritual y emocional por medio de los mandamientos del Eterno. Me atrevo a decir que cuando muchos de los que vienen de afuera con una mentalidad muy diferente a lo que es ser obediente al Eterno, y empiezan a guardar Torah y empiezan a guardar los mandamientos del Señor, empieza realmente una obra especial en sus corazones y en sus mentes. Empieza el Eterno a circuncidar los corazones, empieza a purificar y a limpiar nuestras vidas, y eso a veces, familia, no es fácil. Es por eso que cuando nosotros muchas veces nos ponemos en Haderech Mitzvot, cuando empezamos a caminar en los mandamientos, Rabbi, ¿no sabe qué? Están llegando un chorro de broncas y no, yo creo que esto no es de Dios, y empezamos a batallar. Muchos de nosotros cuando llegamos a esto, hermanos, luchamos. Y no quiere decir que no sea del Señor o no, es que muchas veces cuando empezamos a obedecer al Señor, empieza esa purificación, esa limpieza dentro de nosotros, y eso no es fácil. Otra objeción es que la Torah, los reglamentos no se aplican para nuestra vida espiritual de hoy. La Torah sí es espiritual. Lo vemos en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 14. La Torah sí es espiritual. Romanos 7, 14 dice: porque sabemos que la Torah es espiritual, mas yo soy carnal. Perdón. Vendido al pecado. Rav Shaul enseña que la Torah es como un espejo, como un cobre pulido. Cuando uno va recién en la mañana y se mira en el espejo, ¡ay! Y ahí se lava uno la cara y se empieza a arreglar, y después regresa otra vez, ¿verdad? Como hace la corbata, ver las hermanas si están bien pintaditas y arregladas, y ya uno ya después se va porque está confiado después de que se vio en el espejo. La Torah es igual. Cuando nosotros vamos a la palabra del Eterno, cuando vamos a la Torah, ahí nos empezamos a ajustar nosotros mismos. Híjole, hice algo que no debía, tengo que arreglar esta área en mi vida. Tengo que arreglar esta área en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi negocio. La Torah es espiritual. Muchas veces otra objeción donde dicen que Hashem nos llamó a gracia y no a ley. Es algo bien curioso porque cuando queremos usar términos, muchas veces ni entendemos qué estamos hablando. Una vez hablaba con una persona muy cercana a mí, y me decían: no, brother, se sintió la presencia de Dios bien bonito en ese lugar. Hubieras estado. Yo le dije: yo no hubiera querido estar ahí. ¿Cómo no? No. La presencia de Dios dice que causa terror. Todas las veces cuando la palabra de Dios habla de la presencia de Dios, dice que injertaba un tipo de terror y de temor en aquellos que estaban delante de ella. ¿Por qué, hermanos? Porque todavía estamos en esta carne. Y esta carne no puede soportar la presencia del Eterno. Adonai tuvo que esconder a Moshe detrás de una roca mientras que él pasaba. La Escritura nos dice que cuando la gloria de Adonai, cuando la Shekhinah llenó el Mishkan, el templo, los sacerdotes cayeron como tablas al asfalto y no se podían levantar, porque la presencia del Señor era tan pesada. La mayoría de los hombres y las mujeres que incluso llegaban a tener contacto con Malach Adonai, con el ángel de Adonai, inmediatamente se postraban y decían: no veré yo a Adonai porque moriré. Y cubrían inmediatamente su rostro. La presencia de Dios, hermanos, no es grata mientras estamos en esta carne. Por eso cuando alguien dice: se siente la presencia de Dios, cuidado. La presencia de Dios no es algo ligero, es algo pesado, es algo fuerte. Podemos sentir el gozo del Señor, la alegría, pero la presencia de Dios, hermanos,
Dice que el pueblo se postró cuando empezó a temblar el Sinaí, cuando el humo se empezó a levantar. El pueblo dijo, no hable Hashem con nosotros, porque moriremos. Ve tú, Moisés, ve tú, nosotros no. Y muchas veces no entendemos lo que quiere decir gracia. Gracia quiere decir algo no merecido. Cuando alguien nos da un vaso de agua o nos da un bocado, que decimos gracias. Es algo que no nos merecemos. Gracias por darme este vaso de agua. Gracias por ser tan buena persona conmigo. En sí, gracia, hermanos, dentro del concepto del Brit Hadashah, era para los Ger Sadik, para los extranjeros, que ellos no merecían realmente ser pueblo del Eterno. Pero por medio de Yeshua, obtuvieron algo que no era merecido para ellos, que era ser parte del pueblo. En Efesios 2:8, este es un versículo que se usa con mucha frecuencia y que es mal aplicado. Efesios 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la emuná o de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es don de Elohim. Algo que a mí me llama la atención, hermanos, y esto quiero que quede bien claro, porque ya lo hemos recalcado muchas veces, y yo no sé cómo allá afuera se sigue malinterpretando, pero yo quiero que ustedes también sean embajadores conmigo en cuanto a esto, porque es necesario que mucha gente se quite este concepto de lo que es el movimiento judío mesiánico. Nosotros no guardamos Torah para ser salvos. Nosotros guardamos Torah porque somos salvos. Siempre lo hemos recalcado. En el plan perfecto de Adonai, que es eterno porque su palabra es eterna, antes de Yeshua, los corderos o la sangre de los corderos cumplían una función que era redimir. Antes de Yeshua, los corderos redimían y la Torah santificaba al pueblo. Curiosamente, cuando muchos creyentes leen la Torah y se usa el término inmundicia, cuando dice y seréis considerados inmundos, ahí no está hablando de que la persona entró en pecado. Solo está hablando de que su estado en ese momento es inmundo, porque vive en un mundo inmundo hasta que regrese Mashiach. Por ejemplo, Hashem no quiera, pero si alguno de nosotros se nos muere nuestra mascota, nuestros amigos de cuatro patas que tenemos en las casas a veces, y ellos llegan a morir y tenemos que trasladar sus cuerpos, nosotros somos inmundos hasta la noche. Y no debemos de tocar cosas santas hasta la noche. Bueno, rabino, ¿qué son cosas santas? Su Torah, su pareja. Y no quiere decir que estamos en pecado, sino que estamos en un recordatorio, que estamos en un mundo donde no somos completamente limpios porque todavía no ha regresado el Mashiach. Las leyes de impureza y de pureza son un recordatorio que deben de gemir dentro de nosotros por el regreso del Mesías. Porque va a haber un tiempo donde ya no más seremos considerados inmundos o no limpios, sino que habrá limpieza espiritual completa en nuestras vidas. Y se malinterpreta mucho y dice, no, es que la Torah habla mucho de pecado. No, tenemos que aplicar bien y entender bien qué es lo que es impuro y lo que es pecado. Y en este caso, hermanos, antes de Yeshua, la sangre de los corderos redimía el pecado de esa persona. Si esa persona había pecado, traía un sacrificio, se derramaba la sangre y esa persona era redimida por la sangre de ese cordero, mas era santificada por los mandamientos. Después de Yeshua, la sangre de Yeshua, el cordero de Elohim, nos redime de nuestro pecado. ¿Y qué creen? ¡Jaja! La Torah sigue siendo válida. El plan no cambia. Hashem es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si antes había un sistema donde un cordero te redimía y el mandamiento te santificaba, sigue siendo el mismo hoy, pero ahora con el cordero perfecto, que es Yeshua. Y si entonces Hashem cambia su manera de pensar y en su manera de ser, entonces tenemos que preocuparnos. Muchas veces también entra en juego la teoría de reemplazo, donde se enseña que Israel ya no es el pueblo de Hashem, de ninguna manera. Los hijos de Abraham, el pueblo de Israel es y será siendo el pueblo del Eterno, y eso nadie se lo va a quitar. Y cuando aquellos
hay personas que toman plataformas y dicen Israel ya no es el pueblo de Dios, entonces estás llamando a Hashem un mentiroso. Porque entonces le prometió a Abraham algo y después lo anuló. Entonces, ¿qué va a hacer con nosotros? También pudiera anular el pacto a través de Yeshua. Número 4, no es imposible guardar los mandamientos. Muchos de los mandamientos están ligados directamente al funcionamiento del templo o del Mishkan, que fue destruido 70 años después de Yeshua. Yo no sé usted, hermanos, pero cuando yo veo imágenes así del templo, mi corazón como que se salta un latido. Nosotros debemos de añorar, debemos de desear el templo en Jerusalén. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el hecho de que el templo esté de vuelta en el monte de Sión, tipifica una cosa, que el Mesías esté entre nosotros una vez más. La Torá nos dice a través de Ezequiel y de Zacarías que en el milenio, por esos 1000 años, cuando Yeshua reine en la tierra, ese va a ser su palacio. Los rabinos enseñan que antiguamente las puertas del templo se tomaba 4 levitas con unos ganchos, el abrir las puertas del templo para que los levitas pudieran empezar su servicio. Zacarías hace una nota muy preciosa donde dice que Shiloh, el príncipe Yeshua, con una mano la va a abrir y va a empezar, y él mismo va a encender el fuego del altar con la orden de su voz, y van a empezar a llegar los sacrificios en aquel momento. Y algo que es algo bien poderoso es que los profetas incluso enseñan que cuando venga ese tiempo donde Mesías reine en la tierra por 1000 años y el templo esté de pie, no habrá sacrificios de perdón, porque Él redimirá al pueblo de sus pecados. Pero las ofrendas de agradecimiento, las ofrendas de alabanza, las ofrendas mesidas van a seguir siendo traídas al templo. ¿Y qué cree? Usted ya va a estar bien preparadito para eso. El goy que está enseguida le dice, oye, ¿qué es Sukkot? ¿Qué es esto de que tengo que llevar? No te preocupes, yo te enseño. Nosotros ya vamos a estar bien entrenaditos para cuando venga el milenio, familia. Deberíamos de desear eso con todo nuestro corazón. Y Mashiach está completamente ligado al templo. Es por eso que cuando Yeshua dijo, si este templo se destruyera en 3 días, yo lo levantaré. Yeshua y el templo están completamente ligados. El templo simboliza la habitación de Elohim entre los hombres. ¿Y qué es Yeshua? Si no es viviendo la gloria de Adonai entre nosotros. Por eso, hermanos, nosotros en nuestras oraciones diarias debemos de siempre incluir lo que cada Shabbat decimos en la liturgia: restaura a Jerusalén, edifica la ciudad de David tu siervo, y que en nuestros días podamos ver la santidad de tu casa en Sión. Algo, hermanos, que a mí me impacta, yo sé que me estoy saliendo un poquito del mensaje, pero algo que me impacta es que en estos últimos tiempos se ha estado trayendo más y más la cercanía de tener el templo en Jerusalén. Para los que no saben, por mucho tiempo se prohibió que el pueblo judío pudiera subir a Sión, al monte de Sión para orar. Los musulmanes no lo permitían. Incluso hubo un hombre que estuvo yendo todos los días a querer orar. La policía israelí definitivamente le dijo: ya no puedes subir porque estás causando muchos problemas, la gente se está alterando, vas a causar un problema nacional, tienes que parar de hacerlo. Él fue y demandó a la policía israelí. Dijo: yo soy judío, yo soy israelita, debo de poder orar donde bien se me plazca, especialmente en el monte de Sión. Fue a la Corte Superior de Israel y ganó su caso. La juez dijo: este hombre está en todo su derecho de querer alzar tefilá al Eterno donde él guste. Y ahora, hermanos, lentamente están subiendo grupos de judíos cada día, acompañados con unos batallones de policías, pero están subiendo a orar, aunque no les guste a los musulmanes. Y eso, hermanos, da a entender que ya el tiempo está al borde, ya estamos en tiempos muy cercanos en donde tal vez en nuestros días podamos llegar a ver el templo en Jerusalén. No son reglamentos antiguos o pesados, sino que son sabiduría del Eterno para nosotros. Yo no sé cómo la gente puede considerar la Torá un yugo o algo malo, cuando la misma Torá declara por ella misma en Deuteronomio 4:6. Dice Deuteronomio 4:6, hablando de Adonai en su pueblo:
guardadlos pues y ponedlos por obra, hablando de sus mandamientos, porque es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Siempre que se habla de los judíos, hermanos, se habla de una bendición financiera, se habla de una estabilidad como comunidad. ¿Sabe por qué? Porque ellos guardan los mandamientos del Eterno. Y si usted quiere sabiduría para sus generaciones, si usted quiere estabilidad para su hogar, lo primero que debe de hacer es establecer los caminos de los mandamientos. ¿Sabes qué, mi hijo? Es Shabbat. Cuidado con tus conversaciones en Shabbat, que sean placenteras al Eterno. ¿Sabes qué, mi hijo? Esta comida no entra a mi casa, lo siento mucho. Nosotros aquí guardamos los mandamientos del Eterno. Ese tipo de programas aquí no se ven. Es tiempo, hermanos, que si nosotros queremos la bendición del Eterno, demos un empiezo a guardar los mandamientos del Eterno en nuestros hogares, en nuestras familias. Salmo 111, versículo 10. Cuando llegué al entendimiento de este versículo me llamó mucho la atención, porque cuando era cristiano, y lo puedo decir así, me sabía solo la primera parte, no me sabía la parte B. Salmo 110, 11. El principio de la sabiduría es el temor a Adonai. Yo creo que todos hemos escuchado ese versículo en algún punto. Pero ¿qué sigue? Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo quiero buen entendimiento. Y no solo eso, dice: su loor permanece para siempre. La palabra que usa en hebreo para loor es su honra, que está ligado a su nombre. A mí me gusta mucho una frase que se usa entre los rabinos, que dicen: el pueblo no ha guardado los mandamientos han guardado al pueblo. Y esto es cierto, porque muchas civilizaciones han llegado y han pasado, y Israel sigue. ¿Dónde están ahorita los griegos? ¿Dónde están ahorita los mayas? ¿Dónde están ahorita aquellos imperios que un día vivieron en todo su esplendor? Como nación ya no existen. Y aún después de miles y miles de años sigue habiendo un estado llamado Israel, que son los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, y sigue habiendo un remanente por el testimonio fiel del Eterno. ¿Por qué? Porque su loor permanece para siempre. Ahora, ¿qué pecado cometemos al guardar Torah? Ninguno. Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la Torah, pues el pecado es la infracción de la Torah. ¿Por qué no querré yo de guardar Torah? Muchas veces, hermanos, no entendemos y no llegamos al entendimiento que la Torah en sí no nos salva, sino que nos santifica. Incluso yo siempre he enseñado que la Torah nos protege de nuestro peor enemigo, y nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. La Torah nos pone unos cercos alrededor de nosotros, y aún así, hermanos, seguimos siendo torpes y pecamos. Pero Baruch Hashem, que tenemos la sangre de Yeshua, que si cometemos un error el Señor nos redime. Y sabe que es algo curioso. Yo hablaba con una persona este sábado pasado que fuimos a Ensenada, y yo aún le decía: mira, Hashem puede redimir la culpa del pecado y te puede perdonar, pero también está válida la ley del pecado, que es la consecuencia de tu maldad. Si hubieras puesto atención, si hubieras dado tu oído a la Torah, no hubieras caído en la consecuencia de tu pecado. No hubieras tenido que sufrir la ley del pecado. Estás bien con el Señor, tienes shalom para con el Padre, pero la consecuencia no se va. Y muchas veces en muchos movimientos creyentes se ha enseñado que cuando tú pecas,
y le pides perdón al Señor, ya todo va a estar bien y Él te va a arreglar tu problema. Hermanos, yo les quiero hablar con la verdad, no va a ser así. Tú vas a tener que sufrir la consecuencia de tu acción. Vas a poder estar bien con el Eterno, sí, Él va a poder redimir y cubrir tu pecado, pero la consecuencia sigue ahí. Es por eso que una y otra vez Adonai dice, pon atención a los mandamientos que yo te estoy dando para que seas prosperado, para que puedas vivir una vida abundante, para que no tengas que sufrir. Hijo mío, da atención a la instrucción que te estoy dando. Ahora, hermanos, yo lo entiendo de una manera tan real, ahora que soy padre, porque cuando uno da el consejo a su hijo, uno quiere que lo siga para que le vaya bien, porque uno ya pasó por ahí. Hijo, duérmete temprano, para que mañana te puedas levantar fresco para ir a la escuela y puedas aprender y tener un mejor trabajo. Mi hijo, ser más organizado. Mi hijo esto, mi hijo otro. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos que tengan una vida de bendición. Así Adonai se pone delante de nosotros y nos dice, hijo mío, guarda Shabbat. Consagra 24 horas para mí, para tu familia. Descansa, reposa. Mira, esto es alimento, esto no es alimento. Guarda en mis mandamientos. Vamos, hermanos, para entender un poquito, hoy vamos a ver solo 11 de los 613 mitzvot, y son conforme al orden, como los puso Moshe Maimonides, un rabino sefardí muy conocido en España. Y las clasificaciones, hermanos, para la observación de los mitzvot son estas, y entendiendo esto, se aclaran muchas dudas de cómo guardar Torah. Una de ellas es el Mishkan, el templo. Si el mandamiento está hablando de algo que tenga que referirse al templo, en nuestros tiempos no es válido. ¿Por qué? Porque no hay templo. Por algo Adonai permitió que el templo se destruyera 70 años después de Yeshua. Incluso muchos rabinos judíos mesiánicos dan comentario a que las últimas generaciones que llegaron a ver a Yeshua con vida pudieran a la misma vez contemplar el templo, pero que cuando ellos murieran ya se acabara el tiempo del templo. Y entendemos que va a haber un tercer templo, el cual va de donde va a reinar el Mashiach. Pero ahorita los mandamientos que se aplican al templo no son válidos porque no tenemos templo. Otros mandamientos se aplican a Eretz Israel, se aplican solo si vives dentro de la tierra de Israel. Para los que no saben, nosotros no podemos levantar aquí un holocausto con 12 piedras no labradas, porque la Torah nos dice que nosotros debemos hacer eso donde Adonai nos señale, donde su nombre sea exaltado. Alguien me dijo, rabino, ¿sabe de una gente que anda por ahí levantando 12 piedras y sacrificando animales? Pues, al menos de que tengan un kohanim y tengan un pedazo de tierra que se hayan traído desde Israel y lo hayan puesto ahí, pues tal vez, pero no se puede. Número 3, estamos a sujeción y obediencia de las legislaciones, de leyes terrenales. Entendemos que aún las mismas leyes terrenales se acatan a la justicia de la Torah. Aplicación de la interpretación rabínica, y hoy vamos a ver algunos de esos ejemplos, de cómo los rabinos han interpretado la Torah y cómo la aplicamos nosotros como judíos mesiánicos. Vamos a entrar ahorita a lo que es Haderech Mitzvot. Vamos a ver 11 de ellos con sus citas respectivas. El primero es, y quiero que tengan en mente, hermano, estos son mandamientos. Esto no es saber si te gusta y cuando lo quieras hacer. Esto es lo que Adonai nos está mandando a hacer como pueblo suyo. Algo que Adonai tuvo que hacer con el pueblo de Israel cuando Él vino y les dio la Torah. El pueblo de Israel contestó, sí, haremos lo que Adonai nos ha dado. Esa fue su contestación, sí, haremos. Uno de los primeros mandamientos es reconocer que Hashem existe. Algo que me llamó mucho la atención hablando con estas dos personas israelitas que conocimos, es que ellas nos decían, mira, yo no puedo ser religiosa, a mí no me hables de Shabbat, a mí no me hables de guardar kosher, pero yo sé que yo tengo que creer en Adonai. Aunque no quiera, tengo que creer en Él, porque soy judía.
Yo le decía, sí, pero te está pidiendo que guardes Shabbat. Sí, pero no me hablas de eso. Yo nada más sé que tengo que creer en Adonai. Y yo creo en Él. Y yo sé que está allá arriba y es todopoderoso. Y curiosamente, hermanos, este mandamiento es uno de los principios fundamentales que se ponen como piedra angular sobre nuestros hijos. Y no me importa que su hijo tenga 1 o 2 años. Usted ya le debe de estar hablando de Adonai y de Hashem. Y esto, hermanos, tiene que empezar desde una edad muy temprana, porque empieza a forjar en ellos una mentalidad de quién es Hashem. Por ejemplo, hace unos días nuestra niña íbamos por el camino y vio una carapila y dijo, papi, ¿Hashem también hizo las carapilas? No, mi amor, hizo a los hombres y los hombres hicieron las carapilas. Y pues nosotros hicimos muchas cosas, pero Hashem nos creó a nosotros y creó la naturaleza. Y ahí me dio una intervención para yo poder platicar un poquito y abrir su entendimiento de quién era Hashem y qué había hecho Hashem y qué hace. Tenemos que reconocer que Él existe, que es real. Número 2, no creer en ningún otro Dios. Este es un mandato. No podemos creer en otra deidad. Y esto está en Éxodo 23. Saber y reconocer que Adonai es uno, que es Ejad. Este mandato, hermanos, entra mucho en controversia en cuanto a mucha gente que viene del cristianismo. Y es un tema muy delicado que a veces no hablamos con frecuencia en nuestras sinagogas, pero sí es una plataforma muy firme para nosotros. Y muchos de ustedes ya han oído esto. Pero nosotros firmemente creemos que la alabanza y la adoración es para el Padre. Nosotros no adoramos a Yeshua. Nosotros adoramos a Adonai, quien vio a Yeshua. Yo siempre lo he comparado con esto. Si ves una obra de arte, ¿a quién le vas a aplaudir? ¿A la brocha? No. La brocha fue un instrumento que usó el pintor para hacer la obra. Le das gracias al pintor. Claro que tuvo que usar pintura y brocha para crear esta obra de arte. Cuando vemos la obra de arte de la salvación y de la redención, damos gracias a Adonai por la sangre de Yeshua. Damos gracias a Adonai por Mashiach, que nos acercó a Él. Mismo Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene, ¿quién? Al Padre, si no es por mí. Él no dijo, nadie viene a mí, Él dijo, nadie viene al Padre. Incluso Él mismo dice, yo no hablo las palabras que yo quiero hablar, sino hablo las palabras que el Padre me da. Y cuando se le dijo, Yeshua, Kitov, tú eres bueno, no hay nadie bueno, solo hay uno bueno, y ese es el Padre. Y Él era testigo de ello, porque Él había sido enviado por amor a este mundo, para morir por aquellos que lo necesitábamos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai uno es. Otras interpretaciones dicen Adonai solamente. Fuera de Él no hay otro. No hay otro Dios como Adonai. Y Baruch Hashem por Yeshua el Mesías. No quiere decir que le quitamos el lugar a Mashiach. Reconocemos su lugar. Él es el príncipe de paz. Shiloh, nuestro Mesías, nuestro Redentor. Número 4, amarás a Adonai. No hay opción. Alguien decía que amar es un sentimiento. Yo creo que más que un sentimiento es una decisión. Porque aquellos que estamos casados entendemos que no a veces siempre vamos a amar. Pero tomamos la decisión de hacer un pacto un día entre Hashem y decir en las buenas y en las malas. Y ahí es donde se cumple tu decisión de guardar el pacto que hiciste delante del Eterno y no querer botarlo por cualquier tontería. Porque cuando tú tomas esa copa, cuando tomas ese anillo, cuando firmas ese ketubá, bueno, Reverendo, yo no firmé, pero firmó un acta de matrimonio ante la ley terrenal. Y Hashem eso también lo considera como una unión sagrada. Ahí entramos en un pacto y santificamos el nombre del Señor. Lo temerás a Él. Y obviamente cuando hablamos de temor es un temor reverencial, es un temor de respeto.
Otro es santificarás su nombre. Incluso si alguien me pudiera ayudar a leer Levíticos 22:32. Levíticos 22:32. Santificarás su nombre. Amén. Adelante. No profanéis mi Kadosh nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo, Adonai, que os santifico. Siempre ha habido un debate en cuestión a muchos movimientos judíos mesiánicos tratando de descifrar el nombre. Incluso, hermanos, entre sabras, entre gente que habla hebreo, que vive en Israel, entre ellos mismos debaten cómo se ha de pronunciar el nombre. Yo creo realmente en la profecía de Ageo y de Amós, en donde yo creo que Adonai nos va a dar pureza de labios en el milenio para pronunciar su nombre. Porque en nuestros días realmente no sabemos cuál es la pronunciación. Yo he compartido con ustedes el testimonio de una congregación que quiso en su deseo, no quiero decir afán, porque hay un deseo de querer conocer el nombre. Pero desafortunadamente esa congregación, en su deseo de querer conocer el nombre y con su poco conocimiento de hebreo, trataron de descifrar el nombre de las 4 letras Yod-He-Vav-He, lo cual es permitido decir. Y estaban diciendo una palabra que ellos creían que era el nombre. Después llegó una persona que enseñaba hebreo y les dijo: disculpa, ¿qué están diciendo? Oh, el nombre del Eterno. No, estás usando el verbo en hebreo para apuñalar. Y literalmente ellos estaban diciendo: apuñalar te bendiga, o bendito eres tú, apuñalar. Entonces, imagínense, hermanos, esto es blasfemia contra el nombre del Eterno. Hashem nos libre de blasfemar o de usar el nombre del Eterno en vano. Es por eso que nosotros entramos en la cautela y que hoy se usa rabínicamente de usar sus nombres por atributos: Adonai, Elohim, Hashem, el Elión, el Altísimo, el Olam, el Eterno. Porque ahí no hay falla, solo hay un Eterno, solo hay un Shaddai, solo hay un Elohim, no hay otro. Tenemos que tener cuidado con esto. No destruirás elementos relacionados con su nombre. Si alguien pudiera leer Deuteronomio 12, de 2 al 4. Este mandamiento, hermanos, de no, dice no destruir elementos relacionados con su nombre, se refiere a que, por ejemplo, en un Sefer Torah, en un pergamino, viene el nombre del Eterno. Entonces no nos podemos deshacer de él de cualquier manera. Incluso, hermanos, cuando un Sefer Torah, cuando un pergamino ya no puede ser usado, ya no puede ser restaurado, hay escribas que los restauran, que los sanan, que vuelven a unir las hojas y vuelven a marcar con tinta kosher, pero hay veces que ya no se puede restaurar. La manera de deshacerse de un Sefer Torah es enterrándolo en la tierra. No se puede consumir con fuego, no se puede romper, se entierra en la tierra. ¿Por qué? Porque es considerado como que, acordémonos, es como una semilla, es como un árbol. Y casi siempre hay lugares designados para hacer esto, no se hace en cualquier lugar. En muchas sinagogas, a veces antes de levantar la sinagoga, ponen una Torah como fundamento en la tierra. ¿Qué dice Deuteronomio 12, del 2 al 4? Amén. Adelante, con voz audible. Destruirás enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis. Empiezo otra vez. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredéis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, sus imágenes de acera construirás con fuego, y destruirás las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Adonai vuestro Elohim, sino que... Así, está bien. Los rabinos interpretaron que como Israel tenía que llegar, cuando ellos conquistaban un pedazo de tierra y miraban un lugar alto, un altar a un dios extraño, o había una estatua de él, el mandato era que al conquistar esa tierra tenían que derribar los altares
y borrar el nombre de ellos. Incluso antiguamente los dioses paganos se les ponían los nombres en sus altares. Entonces, como dice, no harás esto con Adonai tu Dios, de ahí se sacó la conclusión que no se debía de destruir nada que tuviera el nombre sagrado. No sé si me estaban entendiendo. En sí el mandato no es directo de no destruirlo, pero como dice, no harás Adonai como con esto. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Es por eso que nosotros somos muy celosos cuando se escribe el nombre del hebreo, cuando se escribe Yud-He-Vav-He. Para nosotros ya ese papel es muy especial. Ese material donde se haya escrito ya es sagrado, porque contiene el nombre del Eterno. Por eso algunos de nosotros nos abstenemos de tener Biblias donde venga el nombre sagrado, porque igual usted no lo puede poner en la silla, porque ahí van sus sentaderas. No lo puede poner en cualquier lugar, ese es algo sagrado. Entonces, hermanos, por ende, se ha guardado esta tradición de que cuando se escribe el nombre sagrado en algo, esto es santo. Tenemos que tener cuidado con él, es parte de no tomar en vano el nombre del Eterno. Es por eso cuando yo llego a congregaciones y entiendo el corazón de querer glorificar el nombre del Eterno, pero al tenerlo en un estandarte o en un lugar público, hermanos, está sujeto a que alguien venga y le falte el respeto. Entonces, para prevenir todo eso, usamos sus atributos que hablan igual de la naturaleza eterna de Hashem, pero no caemos en un horror. Imagínense que, no sé, Hashem no lo quiera, pero quitando esa lona o ese papel caiga en un lugar inmundo, o se caiga y ya entran muchos detalles, hermano, a entrar al cuidado. Es por eso que es mejor abstenerse de esto. 9. Escucharás al profeta que habla en su nombre, hablando en el nombre de Adonai. Si alguien pudiera leer Deuteronomio 18:15. Deuteronomio 18:15. Amén. Adonai tu Dios te suscitará de en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo a él escucharéis. Cuando alguien habla, hermanos, en el nombre de Adonai, tenemos que poner atención a él. Pero algo bien poderoso es que más adelante, en otra parte de la Torá dice: si un profeta viniere delante de ti e hiciere señales y prodigios, pero te quisiere desviar de los mandamientos de Torá, mátale, es anatema. Y ustedes saben, familia, que esta plataforma nunca se ha usado para juzgar. Pero si tú me vas a decir, el Señor me dice, y tú no me vas a enseñar a guardar Shabbat, yo no tengo que prestar mi oído a ti. Si tú te crees profeta de Dios o hablar por Dios, pero tú no guardas los mandamientos, tú eres un mentiroso. Y yo no tengo que dar oído a una persona que no guarde los mandamientos de Dios. ¿Sabes yo cuándo voy a creer profecía de alguien? Cuando sea una persona que guarde Torah. ¿Por qué? Porque guardando Torah va a tener mucho cuidado de decir, Adonai me dijo, porque cuando esas palabras salen de nuestra boca, mucho cuidadito. Porque estamos poniendo el nombre de Adonai delante de nosotros. Y si es mentira, mire, antes tener la piedra en la mano. Eso debemos de hacer, y va a ver que van a parar de ver apóstoles y profetas y tanta gente que anda hablando en el nombre del Señor falsamente. ¿Creemos en el don de profecía? Sí creemos, familia, cuando es genuino. Pero déjeme ser sincero, usted quiere sabiduría, usted quiere palabra del Eterno, lea su Biblia. Usted quiere saber qué es lo que el Eterno quiere para su vida, para su familia, para su negocio, lea la palabra del Eterno, ahí lo va a encontrar. Y si en algún momento necesitáramos palabra extra, yo no dudo que el espíritu de Adonai o el espíritu de profecía pudiera caer sobre de alguien, y aún así está sujeto a la escritura y a la palabra del Eterno, y primeramente el testimonio de esa persona. Porque en el tiempo de Yeshua hubo hombres y mujeres que oyeron la voz de Adonai. Uno de ellos fue Ananías. Ananías, que fue y lloró por Rab Shaul. Él estaba en su casa, ahora sí que tal vez leyendo la Pashá de esa semana, y de repente llega el Señor y le dice: Ananías, ve ahora por Rab Shaul. No, Señor, nos andan persiguiendo, ¿cómo quieres que vaya? Ve y ora por él, Ananías.
va por Ananías. Y ve a Rab Shaul ahí sentado, yo creo que le dio pavor. Le dijo, ahorita que se le caigan las escamas salgo corriendo para que no me vea. Y puso las manos sobre de él y oró y dice que cayeron escamas. Inmediatamente el Ruach HaKodesh llenó a Rab Shaul. Hermanos, cuando nosotros vamos a hablar de profecía o hablar por Adonai, tenemos que estar completamente basados en los mandamientos del Eterno. Número 10. No pondrás a prueba indebidamente a Hashem. A él no lo podemos probar. Y esto, hermanos, entra en muchas áreas. Hemos compartido con ustedes lo que es la llave del agradecimiento. Y muchas veces esto crea un shock en nuestras vidas, porque cuando entendemos que Adonai es sobre todas las cosas, no hay cabida para la maldad. Obviamente porque también creemos que Hasatán no opera a su propia voluntad. Hasatán es un siervo del Eterno. Y si Hasatán llega a tocar nuestras vidas con una maldad, es porque el Eterno lo permite. Y está dentro de su perfecta voluntad. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es dar gracias. Ahora, si tú abriste la puerta, si tú estás tomando decisiones que no debes de y te estás desviando del Eterno, entonces estás sufriendo la consecuencia de tu pecado. No culpes al diablo, él no tiene la culpa. La culpa la tienes tú. Pero aún, hermanos, cuando nosotros... Muchas veces viene adversidad a nuestra vida, nuestra plataforma nunca debe de ser de quejarnos. Cuando usted esté pasando por una enfermedad, cuando usted está pasando por una situación difícil y usted sabe que está bien con el Eterno, dele gracias. Porque todo obra para bien para los que le aman. Y si le amamos, guardamos sus mandamientos. Entonces, por ende, you're okay, estás bien. Dale gracias al Señor. Gracias, Señor, por esta enfermedad. Gracias, Señor, por esta situación difícil. Porque yo no entiendo por lo que estoy pasando, pero tú estás conmigo y no hay temor. Porque no hay nada fuera de ti. Yo soy tu hijo y aquí estoy. Y tú vas a tomar control de las cosas. Y muchas veces, hermanos, esas oportunidades o esas situaciones se vuelven en oportunidades para nosotros poder alentar a otros. Usted nunca sabe que tal vez la situación por la cual usted pasó un día la va a poder utilizar para bendecir a otros, para edificar a otros, o para hacer testimonio y decir, ¿sabes qué? Adonai sí puede. Adonai puede sanar cáncer. Adonai puede hacer que tu criatura se forme en tu vientre. Adonai puede regresarte tu trabajo. Adonai puede restaurar tu familia. Adonai puede hacer milagros. Porque seguimos creyendo en el Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Y Él es fiel a su palabra. Y cuando nosotros dudamos y nos quejamos, hermanos, aún de la adversidad, lo estamos tentando. Tengamos mucho cuidado. Cuando venga una situación adversa a su vida, hermanos, dele gracias a Dios. Tampoco le digo que va a operar como varita mágica, pero desde sus entrañas dele gracias y va a ver cómo va a cambiar la situación. Recuerdo que un día nosotros, ya para terminar, a mí y a mi esposa nos estaba yendo muy mal. Estábamos por recibir Shabbat incluso. Estábamos muy mal económicamente, se nos acabó el gas. El pollo no se cansó a cocinar en el horno. Le dije a mi esposa, mételo en el microondas explota. Estábamos, hermanos, en ese tiempo el arca estaba en nuestra casa. Yo me fui para arriba y dije, Señor, gracias. Gracias porque no tengo gas. Gracias porque mañana me voy a bañar con agua fría. Gracias porque voy a tener a ver qué sacar del refri para cenar en Shabbat. Gracias. Y recuerdo que bajé y mi esposa estaba enfrente del arca. Un gran privilegio que tuvimos de tener el arca en nuestra casa. La desveló, algo que tradicionalmente no se hace, pero en el corazón de esta mujer surgió y empezó a orar. Y empezó a darle gracias a Hashem. De la nada, hermanos, llega mi mamá y dice, mi hijo, aquí está. No sé, ten, creo que te debí un dinero, pero aquí lo tenía, ten, justo, hermanos, para lo del gas. Muchas veces, hermanos, cuando las
situaciones en nuestro alrededor no las llegamos a entender, es porque Adonai quiere obrar algo en nuestras vidas y no le permitimos. Por eso yo le digo, cuando venga la adversidad, en vez de tentar a Dios y decirle por qué, dígale gracias y va a ver cómo va a cambiar la situación. Por último, debemos de guardar Torah para ser su pueblo. Esto es palabra del Eterno. Si tú no guardas Torah, tú no eres pueblo de Dios. No lo está diciendo el rabino Israel, no lo está diciendo alguien más, lo dice la palabra. ¿Qué dice Deuteronomio 28:9 para cerrar? Si alguien lo puede leer con voz audible. Deuteronomio 28:9. Quien lo tenga lo puede leer con voz audible. Adonai te establecerá como el pueblo consagrado a él, como te ha jurado, si tú guardas los mandamientos de Adonai, tu Dios, y sigues su camino. Amén. Por ahí oigo, somos el pueblo de Dios. Baruch Hashem. Hay que guardar los mandamientos del Señor si somos pueblo del Señor. ¿Por qué no nos ponemos de pie, familia, en esta mañana? Pueblo de Dios, póngase de pie.